Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Analítica y Logística y Distribución. En esta ocasión vamos a continuar con la descripción de los distintos KPIs que vamos a utilizar en el caso de Lácteos del Sur. Ya hemos visto en vídeos anteriores la duración promedio del inventario, el número de ocasiones con TPI con duración promedio del inventario superior o igual a 4 días, así como el coste por depreciación de mercancía. Vamos a lo largo del día de hoy a presentar el resto de KPIs. El inventario promedio es un KPI importante. Lógicamente, mayor inventario promedio lleva aparejado mayores costes de inventario, mayores riesgos de obsolescencia, mayor necesidad de ocupar espacio en almacén, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo calculamos el inventario promedio? Bueno, pues simplemente lo que hacemos es nos vamos a la simulación de huella logística, nos vamos a nuestra simulación realizada en la Excel y simplemente calculamos el promedio de una serie de celdas. ¿Qué celdas? En este caso pone aquí la de 10 y la de 374. Veamos qué hay en esas celdas. Bien, para poder calcular ese KPI hemos creado esta columna y en esta columna lo que tenemos es el inventario promedio, que lo calculamos del siguiente modo. Sumamos el stock inicial y las recepciones le añadimos el máximo entre I10 y 0. Es decir, si por lo que sea el stock final diera rotura de stock, pues sería 0. En otro caso, pues estaríamos hablando de una cantidad de stock y lo dividimos por 2. Es decir, lo que estamos teniendo es el stock que tenemos al principio del día más el stock que tenemos al final del día dividido por 2. Este sería el stock promedio a lo largo de ese día. Y obviamente, pues esto llevado entre todos o calculado para cada uno de los días, pues cuando tenemos aquí el promedio de esa cantidad de stock promedio diario a lo largo de todo el año, para todo el rango de todo el año, pues nos da el inventario promedio en cajas. En este caso tenemos a lo largo de todo el año 2.572 cajas en promedio. Bien, el otro KPI interesante es de la mercancía retirada tras 4 días en plataforma. En la mercancía retirada tras 4 días en plataforma, simplemente lo que hacemos es cogemos la columna H, retirada de producto tras 4 días en almacén, y hacemos la suma de todos los valores que hay en esta columna. Y esto sería esta cantidad, la suma de todos los valores que hay en esa columna. La mercancía retirada, el número de cajas, como digo, luego nos lleva también aparejado unos costes, pero esos costes ya los calculamos en su momento en el vídeo correspondiente. Muy bien, otro dato interesante, otro KPI importante es el relativo a las roturas de stocks. ¿Qué es una rotura de stock? Bueno, es un día en el que no tenemos cantidad de producto suficiente en el almacén para cubrir la demanda existente. En este caso concreto, pues hay una celda con rotura de stock. Si venimos aquí, vamos a inmovilizar este panel y así pues siempre lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí en stock final, pues aquí tenemos un día en el que no tenemos este lunes, no tenemos mercancía suficiente en stock para cubrir la demanda de ese día. Solamente tenemos rotura de stock durante un día, probablemente porque estemos enviando demasiado producto. De hecho, probablemente tenemos demasiado inventario promedio, demasiados costes asociados a inventario, demasiados costes asociados a retiradas de productos por obsolescencia o por depreciación de mercancía, y sin embargo pues tenemos muy pocas roturas de stock. Bueno, en este caso tenemos una sola rotura. ¿Cómo calculamos este valor de roturas de stocks? Bueno, lo que hemos hecho simplemente es crear una columna nueva, roturas de stocks, y le asignamos un valor solamente si en la celda correspondiente del stock final hay un negativo. Si hay un negativo, ponemos aquí esa cifra
y si no lo ponemos esa cifra y lo ponemos en positivo, en este caso lo ponemos en signo con signo contrario, y si no, pues es 0. Como ven aquí, pues si buscamos de nuevo ese momento de rotura que está aquí, bueno, ahora se ha modificado el cálculo y ahora no nos sale ningún día con rotura. Bueno, imaginemos, por lo que sea, imaginemos que en este lunes hubiera una rotura, pues aquí lo que nos aparece es este 12 que hay aquí, y ahora pues nos ha salido rotura aquí también, y nos saldría pues una rotura aquí de 2160. Bueno, pues trabajamos entonces con esta columna de roturas, y entonces lo que hacemos aquí es, como estamos hablando del número de días que hay roturas de stock, simplemente contamos cuando en esa columna que hemos creado nueva existe una cifra superior a 0. Y aquí lo que hacemos es sumamos todas las roturas. Por tanto, son las roturas acumuladas a lo largo de todo el periodo, a lo largo de todo el año. Para esa columna, insisto, AE10, que es la que hemos creado aquí de roturas de stocks. Continuamos con algunos otros KPIs. En este caso nos vamos a KPIs que tienen que ver con sobre todo, pues nos van a permitir luego bueno, generar información sobre rotación, ¿no? Aquí tenemos el acumulado de cajas vendidas. Este es el acumulado de cuántas cajas hemos vendido a lo largo de todo el periodo, todo el año. Y para calcularlo, lo que vamos a hacer es crear aquí una columna nueva, cajas vendidas, en la que, bueno, pues el cálculo es bastante sencillo. Simplemente ponemos que vendemos cada día, lo que sería la demanda efectiva del día, es decir, cada día vendemos de 10 la demanda efectiva, menos las roturas de stocks que existan. Por lo tanto, pues lógicamente las roturas de stocks de la mayor parte de los días son 0, por tanto se vende lo que se demanda, salvo, por ejemplo, en este día, que tenemos aquí un ejemplo, donde tenemos las cajas vendidas son 1400, porque la demanda de 1472 tiene una rotura de 72. Por lo tanto, 1400 sería el volumen de cajas vendidas. Y ya para el cálculo de esta cifra, pues simplemente sumamos lo que aparece en esa columna nueva que hemos creado en AF, de F10 a F374, es decir, sumamos todos los valores de cajas vendidas a lo largo de los 365 días del año. La rotación de inventario es un cálculo muy automático, es dividiendo el acumulado de cajas vendidas entre el inventario promedio. El inventario promedio rota 126,14 veces. Por su parte, tenemos este indicador, roturas sobre demanda, que lo que nos va a marcar es el porcentaje de la demanda que cae en rotura de stock. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a dividir las roturas efectivamente pero aquí vamos a hacer toda la suma de toda la demanda existente, y toda la suma de toda la demanda efectiva, que sería la suma que va desde aquí, 165 días, hasta ahí. Y ese sería el cálculo. Vale. Bien, por tanto, pues yo creo que este cálculo es más interesante, porque ahora sí ya nos está diciendo que el 0,45% de la demanda no ha podido ser cubierta debido a presencia de roturas. Bien, para el cálculo de lo que son los costes de transporte y los costes de recepción en almacén, pues incluso también de preparación de envíos, porque también tiene que ver con el número de envíos, pues hemos simplemente sumado o realizado esta operación. Esta operación, en el caso del número de envíos, es simplemente un contar. Contamos si hay un valor superior a 0, ¿en qué columna? Bueno, pues ¿en qué rango de columnas? Pues en el M, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que si
aquí hay un número superior a 0, pues efectivamente es un envío y a todos los efectos pues se cuenta. Y en el caso de las recepciones, en lugar de ser la columna M, es la columna G, que es la columna de recepciones. Por lo tanto, ya tenemos construidos también esos dos indicadores de desempeño. Y nos vamos ya a lo puramente monetario, nos vamos ya a indicadores que nos trasladan los valores cuantitativos o de tamaño a euros concretos. Ya vimos el coste por depreciación de mercancía. Vamos, por ejemplo, con lo que es el valor en euros del inventario promedio. Por tanto, el inventario promedio en euros sería simplemente el inventario promedio en cajas multiplicado por el valor contable de cada caja. Por tanto, pues multiplicamos 2.578 por 6 en este caso, por el valor de esta celda, y nos saca que en promedio a lo largo de todo el año tenemos 15.467 euros en almacén, en el almacén receptor, en la plataforma. El coste de almacén lo calculamos como una porcentaje en relación al inventario promedio. Entonces el inventario promedio es L25 y aquí está en el enunciado, decíamos que el 100% del inventario promedio era el coste anual de mantenerlo en el almacén. Por tanto, 15.467 euros. Las pérdidas por roturas de stocks lo vamos a hacer como las roturas acumuladas que hay. En este caso solamente hay 0 o no hay roturas. Pero bueno, en caso de haberlas, sería pues eso multiplicado por el valor contable y por el margen bruto. Realmente una rotura de stock es demanda no atendida, no todo ello es una pérdida, la pérdida efectivamente es el margen que dejamos de obtener. Por lo tanto, pues esa sería la cifra. L15, en este caso, roturas por valor contable por margen bruto. El coste financiero del inventario lo calculamos también de forma bastante automática ya, porque tenemos, sería el resultado de multiplicar el inventario promedio por el coste del capital. Este sería el coste financiero de tener inventario. El coste de transporte sería el número de envíos multiplicado por el coste del transporte por envío. Por tanto, también es muy sencillo, simplemente tenemos L21, B19, en este caso B19 nos está diciendo el coste de transporte. El coste de recepción de mercancía, simplemente tenemos el número de recepciones aquí contado en L22 y en B24 tenemos el pago por descarga en plataforma, 100 euros por cada vez que descargamos en plataforma. Podría ser pago, podría ser coste, en fin, podríamos ponerlo en caso de que tengamos que pagar, pues eso es lo que hay. El enunciado dice que hay que pagar 100 euros, pues ahí está, 18.100. Y el coste de envío de mercancía, que sería lo que sería el número de envíos que hacemos por el coste de preparar el envío, 50 euros. Bueno, y en último lugar, pues creamos este indicador sintético de todos los demás, que en la práctica no es nada más, o lo vamos a denominar margen logístico. Vendría a ser la diferencia entre todo el movimiento que hacemos económico a través de esta plataforma y todos los costes que tenemos que asumir para poderla atender. Así, pues lo que tenemos es multiplicamos el acumulado de cajas vendidas por el valor contable, vendría a ser algo así como el movimiento en términos de ingresos, y le quitamos todos los costes. Le damos el coste por depreciación de mercancía, el coste de almacén, las pérdidas por rotura de stock, el coste financiero del inventario, el coste de transporte, el coste de recepción de mercancía y el coste de envío de mercancías. Hemos creado aquí, por tanto, este cálculo, que bueno, pues es bastante directo, bastante inmediato de hacer, y que nos arrojará aquí una cifra que nos genera ese margen logístico, que evidentemente no son beneficios finales, ni mucho menos, porque lógicamente pues hay otras muchas cosas a tener en cuenta. Bueno, y esta sería digamos, todo el sumario de KPIs con el que vamos a trabajar a la hora de, a partir de aquí ya, ir tomando decisiones. Y eso ya lo iremos haciendo en los próximos vídeos. Un fuerte abrazo.